Y como lo habíamos anticipado, está con nosotros ya en los estudios de Canal 26, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Cómo le va, Eugenio? Buenas tardes, siempre un placer tenerlo. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Bueno, queremos comunicar todas las novedades, ¿no?, que le interesan especialmente a los jubilados y pensionados de nuestro país. Y vamos a comenzar por uno de los temas, ¿no?, que tiene que ver con esta época del año, con el cobro del haber mensual, pero especialmente con el del medio aguinaldo. Efectivamente, se repite una sana costumbre que es adelantar el medio aguinaldo para percibirlo con el mensual del mes de diciembre, por lo cual ya previo a Navidades se van a estar cobrando conjuntamente con ese mensual lo que corresponde al haber del medio aguinaldo. En realidad esto es para los jubilados y pensionados una ayuda de fin de año. Luego lo que se hace muy extenso es el mes de enero, pero bueno, claro, en principio es un paliativo, ¿no? ¿Cuáles serían, Eugenio, buenas tardes, las cifras a las cuales llegarían la jubilación mínima y la que continúa, por supuesto? Bueno, la mínima, que recordemos, es 3.232 pesos. Con el medio aguinaldo llegaría a los 4.800 pesos aproximadamente, y en general siempre tenemos que calcular la segunda cuota de aguinaldo en el 50% del haber que perciben los jubilados habitualmente. Obviamente que tanto el medio aguinaldo como el haber mensual tienen los descuentos de obra social. Y en relación a este pedido, ¿no?, para tener un bono de fin de año, porque evidentemente no alcanza, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que la canasta navideña tiene un aumento por lo menos de un 40%, ¿no?, respecto del año pasado. Así es, en realidad lo que ha acontecido este año, que la ley de movilidad, que viene arrojando muy buenos guarismos, a través de la cual se reajustan los haberes 2 veces por año de los jubilados, estuvo en el orden del 30.5%, solo que la canasta del jubilado en determinados rubros tuvo una evolución de precios, un aumento de precios muy significativo, por lo cual ha quedado desfasado el haber este año respecto a años anteriores, y la posibilidad de cubrir sus necesidades en una canasta que nosotros calculamos semestralmente y que es muy elemental, llegamos prácticamente a los 6.700 pesos sin precios cuidados y a los 5.911 con precios cuidados, por lo cual la mínima de 3.200 pesos solo cubriría el 50% aproximadamente de esta canasta. Obviamente están los jubilados que tienen doble beneficio, pensión y jubilación, aquellos que superan esa mínima, aquellos que tienen algún otro tipo de ayuda familiar, y obviamente los que siguen trabajando, que también son muchos, ¿no? ¿Cómo cobran, Semino, a los que están anotados en la moratoria? Bueno, la moratoria, que recordemos está vigente desde el mes de septiembre de este año, una importante medida en este sentido, porque permite incorporar al sistema casi 475.000 personas que no podían ingresar, ya que la anterior moratoria, la del 2005, solo permitía hacerse cargo de la deuda hasta el año 93. Esta nueva moratoria permite que las personas que quieran acceder a ella puedan comprar deuda hasta el año 2003. Para explicarlo en sencillo, digamos que habilita a mujeres nacidas en el año 54 y hombres en el año 49 que pueden hacerse cargo de la deuda hasta el 2003 y compensar los 30 años exigidos por el sistema, para tener un beneficio de jubilación mínima, es decir, los 3.000 actuales 200 pesos, con el pago de la primer cuota en efectivo y de las sucesivas cuotas 59, es decir, 5 años, con el descuento que se hace directamente del beneficio una vez otorgado. Esta moratoria va a tener, a diferencia de la anterior, 2 reajustes en las cuotas
anualmente, es decir, en los meses de marzo y de septiembre, que son los meses que también aumenta el haber jubilatorio. Y le quería consultar, Semino, sobre cuál es la situación ahora para comenzar los trámites para adherirse a esta moratoria previsional, porque recuerdo que cuando fue anunciada esta nueva moratoria colapsaban las líneas de teléfono también para poder pedir turnos a través de la web de ANSES y todas las consultas que nos llegaban, usted también recuerda, Semino, era de la ansiedad de estas personas que estaban en condición de jubilarse pero que no podían acceder ni siquiera a tener un turno. ¿Ahora se regularizó esta situación? Tal cual lo señalás, Brenda, la ansiedad tenía que ver con la extrema necesidad de estas personas. Sí, mejoró muchísimo porque se fue descongestionando el sistema. Recordemos que, a diferencia también de la anterior moratoria, hay ciertos requisitos que tiene que sortear la persona que quiera acceder a ella. Decíamos recién respecto a la edad, tiene que tener 60 años cumplidos la mujer, 65 el hombre, y a su vez demostrar cuestiones patrimoniales que no excedan en términos de lo que es su patrimonio de bienes registrables 700.000 pesos y en términos, por ejemplo, de gastos de tarjeta que no excedan los 200.000 pesos anuales. Lo que hubo, Brenda, sobre todo al principio, algunos rechazos al ingreso de la moratoria porque había personas que tenían alguna extensión de tarjeta hecha por sus hijos o por algún familiar que excedían ese monto de 200.000 pesos, entonces directamente tomaban como titular a la persona que en realidad solo tenía una extensión y no le permitían acceder. Bueno, hechos los reclamos, esto se fue solucionando, así que el ritmo es bueno. Siempre recordemos que quienes quieran tramitarla tienen 2 años para hacerlo, que es la vigencia de la ley, y nunca se puede hacer antes de cumplir la edad que anteriormente señalaba. Leía una nota, Semino, que le hacían hace unos días, donde se referían a esta negativa del bono de fin de año, y un calificativo que era la Navidad triste para los jubilados. Y usted hacía mención justamente al aumento de la canasta navideña, que es de un 50%, y el aumento de los medicamentos. Y quería preguntarle cuál sería el monto lógico, teniendo en cuenta los aumentos que hay, no solamente de alimentos, sino además de los medicamentos, que muchas veces no se tienen en cuenta para los jubilados. ¿Qué monto deberían cobrar hoy los jubilados para poder vivir de forma tranquila u holgada, como se lo merecerían? Sí, yo creo que el ingreso que debieran tener debe asemejarse a lo que es el valor de su canasta, que está, como señalaba anteriormente, entre los 6.000 y 6.700 pesos. Ahora bien, también señalaba que hay quienes cobran doble beneficio, quienes tienen otro tipo de ingreso y llegan a este monto. Pero lo señalabas, muchos insumos, por ejemplo medicamentos, tuvieron una evolución de entre un 50 y 60% en lo que va del año, desde diciembre del año pasado. En algunos casos tiene directamente el jubilado de su bolsillo a pagar lo que le corresponde por obra social, o aún con los que tienen descuento de PAMI, que es el mayor de los descuentos, hacer una erogación importante. Y por otra parte también lo afectó por vía indirecta, porque ha desfinanciado parte de los presupuestos tanto del PAMI como de las obras sociales, y esto ha resentido otro tipo de prestaciones. Así que me llama la atención muchísimo que quienes son parte del debate político, refiero a todos los sectores, oficialistas, opositores y demás, dejan de soslayo, no atienden este tipo de demandas. Se habló mucho del impuesto a las ganancias, lo hicieron también los gremios de trabajadores activos, algunos de ellos, tanto de la CTA de Pablo Micheli o de la CGT de Moyano, se han expresado respecto a la necesidad de un aumento de emergencia para los jubilados, pero no es parte del debate político, ¿no? Es decir, se debaten códigos, se debaten normas, pero acá está en juego la vida de más de 5 millones de personas, ¿no? Sí, hacía mención, Eugenio, al costo de los medicamentos, ¿no? Y lo que esto significa además para
los jubilados, lo difícil que es poder mantener y conservar la salud, y le quería consultar sobre si siguen las denuncias por la baja calidad en cuanto a la atención de PAMI. Mira, Brenda, hay un tema que es recurrente, que es muy preocupante, que es una crisis prestacional respecto a salud para adultos mayores. En muchos casos está protagonizado por PAMI u otras obras sociales, sus efectores y sus prestadores. Hubo una gran carencia de camas de internación de agudos durante todo el periodo invernal. Hoy, aún que no es el pico de mayor morbilidad, hay muchísimas dificultades en conseguir camas de terapia intensiva o de conseguir fechas para determinadas cirugías programadas. Hay algo que preocupa muchísimo y lo que quienes atendemos diariamente esta demanda lo observamos, que son intervenciones quirúrgicas suspendidas, pero no suspendidas con antelación, suspendidas en camino al quirófano. Esto genera no solo en muchos casos el riesgo físico que conlleva, sino el deterioro en términos de la psiquis del paciente. Así que realmente es una situación muy angustiante, sobre todo en los grandes centros urbanos, todo lo que es provincia de Buenos Aires, lo que es la ciudad de Buenos Aires, y a su vez en términos de camas sociales, las referidas camas de internación geriátrica, que tampoco llegan en tiempo y forma, así que hay muchos pacientes que están en una cama de agudos, están con el alta médica y por no tener dónde derivarlos, terminan o reinfectándose o teniendo problemas porque no está esta derivación. El panorama es complicado, me parece que es otro de los temas que no se está debatiendo. Hay muchos prestadores, inclusive aquellos relacionados con el programa Incluir Salud, es decir, lo que era el Programa Federal de Salud, que por falta de pago están saliendo de servicio, así que llegamos a un fin de año con un grado de compromiso de la salud de nuestros adultos mayores realmente considerable. Sí, los problemas que tienen también para asociarse a una prepaga, ¿no? Las cosas que les piden y las dificultades que tienen muchas veces. Mira, referíamos recién a un sistema que tiene que ver con lo público. El sistema privado en este sentido tiene métodos perversos, porque si bien está vigente la ley de prepagas, que es una ley que precisamente lo que trató de impedir esa discrecionalidad para evitar por parte de esas empresas el acceso al sistema de personas de determinada edad o con patologías preexistentes, y bueno, a pesar de la ley sigue habiendo dificultades, sigue habiendo exámenes previos que se les pretende hacer y que se los toman a cargo de quien aspira a ingresar al sistema. Sigue habiendo poca claridad en términos del respeto arancelario que exige la ley, y si bien la Superintendencia de Salud actúa en los casos puntuales y lo hace adecuadamente, las empresas en sí hacen todo lo posible para evitar el ingreso de esos adultos mayores. Y por otra parte, en términos de lo que es la actualización de las cuotas, si bien aquellos que ya tienen más de 10 años dentro del sistema no tienen que recibir aumentos extras a todos los beneficiarios de ese mismo sistema, siempre hay alguna avivada o algún cobro que se les pretende hacer. Así que realmente es un tema a ser observado. La ley es una ley relativamente nueva, tiene un par de años, pero la implementación todavía genera grandes dificultades. Bueno, de por sí, Eugenio, no es una gran cantidad de dinero la que cobra el gran porcentaje, ¿no?, de jubilados y pensionados de la Argentina, pero lamentablemente muchas veces son víctimas de la inseguridad, del cuento del tío. Digo, ¿cuáles son las herramientas, qué medidas de seguridad podrían tomar quienes van a cobrar al banco sus haberes? Mira, un tema que preocupa y muchísimo, que lo vemos
en hechos que se suceden todos los días. Muchos de ellos aparecen, son denunciados, los vemos en los medios porque terminan teniendo un desenlace trágico, pero hay muchísimos otros que vos señalabas, están relacionados con el ardid, con la argucia, que lleva al desapoderamiento y que en muchos casos no trascienden. En realidad siempre lo que planteamos ante ese tipo de inseguridad es el acompañamiento de aquellos que le dan seguridad al abuelo, conformar algo que está bastante lejano todavía de sistematizarse, que tiene que ver con redes familiares, porque a veces la contención familiar a cierta edad, por razones laborales, geográficas y demás, es muy laxa. Entonces hay que conformar redes de vecinos que acompañen en sus trámites a los abuelos, que los abuelos puedan consultar ante un requerimiento que se le haga, que tengan siempre presente que tanto los organismos relacionados a obras sociales o al propio ANSES, si tienen que hacer alguna verificación de tipo domiciliaria, la tienen que comunicar previamente, tienen que identificar previamente al empleado que se va a dirigir a ese domicilio, y que siempre cuando se va a realizar o se va a recibir algún tipo de visitas, que estén acompañados de las redes de contención a las cuales yo refería. Sí, veíamos un caso, Semino, en el día de ayer, donde unas mujeres, unas viudas negras, mataron a un jubilado, lo acompañaron a cobrar una jubilación. Llegaron a su domicilio y lo asesinaron. La familia lo encontró días después, a este hombre muerto adentro de su casa, y los hijos y los nietos de este hombre no sabían nada acerca de la existencia de estas mujeres. También, ¿no?, un método que quizá no es comúnmente escuchado, pero sí sucede, y en este caso le sucedió a un jubilado que iba a cobrar 2 jubilaciones juntas. Así es, vos fijate qué particular la situación del hecho referido, un hombre de 85 años que había sido bombero voluntario, sí. Vale decir que había tenido una actitud solidaria para con el resto de la sociedad durante toda su vida y que termina con este final trágico. Realmente lo que nos muestra es la crueldad, la hazaña del delito, y frente a esto tenemos que hacer una fuerte reflexión. Primero, lo que decíamos antes, el acompañamiento, evitar la soledad, generar los círculos necesarios de confianza, pero a su vez tomar este hecho, como otros que ocurren, no de forma lineal en términos de la posibilidad de resolver la situación, porque si no siempre uno escucha, bueno, ahora vamos a poner más policía o vamos a poner un patrullero más. En realidad la complejidad tiene que ver con generar condiciones que eviten llegar a esta situación. Tenemos que tomar desde el fenómeno educativo, desde lo que es la cultura, de lo que es la participación de los jóvenes en la sociedad, hasta ese escudo protectivo de confianza que tenemos que darle a quienes pueden ser los sectores más vulnerables de la sociedad, que no solo tienen que estar protagonizados por el Estado y por las fuerzas de seguridad, sino también por los propios vecinos. Eugenio, según los especialistas, este va a ser un verano nuevamente complicado en la ciudad de Buenos Aires por las altas temperaturas, los cortes de energía eléctrica. Vamos a sufrir todos, pero especialmente, como usted decía, los sectores más vulnerables. Estamos hablando de las personas con algún tipo de enfermedad, de los jubilados, de las personas mayores, también de los más chiquitos. Digo, pensando, esperemos que esto no suceda, ¿no? Pero tenemos en cuenta la opinión de estos especialistas. ¿Qué herramientas tienen los jubilados como para poder manejarse ante estos cortes de luz? Muchas veces ni siquiera pueden reclamar ellos mismos porque viven en pisos altos, no pueden subir porque después, no pueden bajar, digo, a quejarse porque después no pueden subir por las escaleras. Sí, en realidad es un problema que se regenera en todos los periodos estivales. Es muy grave porque hemos tenido el año pasado hasta el caso de una anciana de 100 años cuidada por su hija de 80,
que estuvieron aisladas 4 o 5 días en pleno centro de la ciudad, en el barrio de Caballitos. ¿Cómo resolver esto? Me parece que tenemos que prevenir, que tienen que hacer los estados provinciales, sobre todo los municipales, un catastro de aquellos que tienen grado de vulnerabilidad para que ante un evento como la falta de luz, de agua, tengan la posibilidad del auxilio inmediato. Recordemos que a veces un episodio de falta de luz en personas que no tienen grandes problemas de salud solo es una incomodidad, pero cuando hay una persona que es oxígeno dependiente, por ejemplo, que está requiriendo una ayuda para poder vivir, y que ve que su ayuda externa, que en general funciona con carga eléctrica, no puede estar a su disposición, entra ya cuando ocurre el evento, al poco rato de ocurrir el evento, por ejemplo del corte, a producirse la posibilidad de una crisis, es decir, se aumentan los riesgos y la vulnerabilidad de esa persona. Por eso el conocimiento previo para ya saber y asistir a aquellos casos más delicados. Lo mismo ocurre con la falta de agua, siempre en los pisos altos conlleva la falta de luz, la falta de agua al poco rato, y cuando tenemos pacientes ostomizados, pacientes con escaras, esto es necesario e indispensable para la higiene, porque inclusive no se los puede trasladar en muchos casos por su estado de postración. Así que tanto a los municipios como a las instituciones de tipo nacional o provincial, al PAMI, a las obras sociales, que tienen un registro por patologías de sus beneficiarios, generar alerta y tener las condiciones para el auxilio inmediato. Semino, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.